Capítulo 5. Señora Sarocha. Las mañanas no son mis favoritas, nunca lo han sido, y mi padre, junto con mi hermana, lo saben muy bien. Sin embargo, ahora debo hacer un esfuerzo para levantarme temprano y estar presentable para el trabajo. Mi padre es un hombre muy puntual y le gusta comenzar sus actividades a primera hora de la mañana. A pesar de no ser fanática de madrugar, heredé el sentido de responsabilidad de mi padre. Mientras Mi se encargaba de preparar el desayuno, nosotros subíamos las herramientas al auto. El señor Heng ya había dejado todo lo necesario para mi padre en la casa de la señora Sarocha, pero a él le gustaba llevar otras cosas, por si acaso. Heng llegó con mi padre después de unas largas horas en aquella reunión. Una vez más, nos hizo sentir como si esa fuera nuestra casa. Nos facilitó el acceso a Internet desde nuestros teléfonos y, al enterarse de lo que estoy estudiando, se emocionó enormemente. Incluso me permitió utilizar la biblioteca de la cabaña, equipada con una computadora sorprendentemente sofisticada. Entabló una conversación amigable conmigo, mostrándome los libros que más utilizó durante su paso por la universidad. Él es, sin duda, una buena persona. Cuando el señor Heng se retiró, mi padre nos mostró lo preocupado que estaba. Al contarnos lo que sucedía, Charlotte y yo nos dimos cuenta de dos cosas. Primero, que, por muy preparada que sea la señora Sarocha, no comprende los tiempos necesarios para remodelar y construir. Y segundo, que, sin lugar a dudas, es exigente en todo el sentido de la palabra. No solo pedía que su cocina y una nueva oficina fueran remodeladas, sino que también quería una piscina y un jacuzzi, ambos a construir desde cero. ¿Será consciente de que eso toma tiempo? No puedo evitar sentir cierta molestia. Mi padre se va a preocupar demasiado solo porque ella no puede entender que esas construcciones llevan de 4 meses en adelante, dependiendo del equipo. Considerando que los ayudantes llegarán en 3 horas y se retirarán temprano debido a la distancia entre la ciudad y la mansión, todo el proyecto nos tomará demasiado tiempo. La responsabilidad recaerá completamente en Charlotte, mi padre y, claro, en mí. Desayunamos rápidamente, despidiéndonos de mí y avisándole que regresaríamos a la hora del almuerzo con los ayudantes de mi padre, para que se preparara mentalmente para cocinar para 6 personas más. Su expresión se transformó en una mueca que nos hizo reír. El señor Heng me preparó para todo, no deben preocuparse, fueron sus palabras mientras agitaba la mano en señal de despedida. Al parecer, la casa de la señora Sarocha estaba a solo 15 minutos en auto. Debido a las herramientas que mi padre llevaba constantemente en su vehículo, él se encargaba de conducirnos para evitar que tuviéramos que caminar. Mi hermana y yo no lo vamos a negar. Él haría cualquier cosa que le pidiéramos. La mansión se veía desde la distancia y era simplemente hermosa. Debo admitirlo, parecía un majestuoso palacio blanco con pequeños toques dorados, lo suficientemente grande para una familia de 10 personas o más. Alrededor, un extenso césped verde y un jardín perfectamente cuidado se dejaban admirar a lo lejos. La entrada no era muy diferente de la del señor Heng. Un gran muro separaba la mansión de los transeúntes de la carretera. Al cruzarlo, un hermoso camino de piedra, flanqueado por faroles que iluminaban el lugar, conducía hacia la casa. Al estacionar el auto, pudimos detallar mejor el sitio. Los árboles estaban alejados, pequeños arbustos decoraban el área de estacionamiento y una elegante fuente adornaba la entrada de la casa. ¿Será que el señor Heng y la señora Sarocha comparten los mismos gustos? De acuerdo, lo admito. Este lugar es perfecto para construir muchas cosas.
Si tuviera el dinero y un espacio como este, no dudaría en construir todo lo que se me ocurriera. El terreno es lo suficientemente amplio como para tener incluso 2 canchas de tenis o más. El jardín es ideal para plantar cualquier flor hermosa que exista en este planeta. Y el silencio, combinado con el aroma de la naturaleza, transmite una paz tan reconfortante que te hace desear vivir aquí el resto de tu vida. Al bajar del auto, una dama de servicio se nos acercó para indicarnos el camino que debíamos tomar. Para mi sorpresa, no nos llevó por la entrada principal de la mansión, sino por un pequeño sendero de piedras que terminaba en el extremo derecho del lugar. Frente a nosotros ya estaba una enorme excavadora, junto con otros materiales necesarios para la construcción de la piscina y el jacuzzi, las 2 obras que tomarían más tiempo en completarse. Al menos el señor Heng había entendido bien su tarea y se aseguró de traer absolutamente todo lo necesario. Suponiendo que mi padre esperaría la llegada de sus demás compañeros, imaginé que pondría a Charlotte y a mí a trabajar en algo más mientras tanto. La señora Sarocha vendrá en unos minutos. Está algo ocupada, nos informó amablemente la mujer. Pero pueden estar cómodos y comenzar con el trabajo. Si necesitan algo, pueden decírmelo a mí. Se despidió cortésmente entrando por una puerta corrediza. El vidrio transparente de esta dejaba ver el interior, donde se encontraba la cocina. Dejamos las herramientas cerca de una mesa grande que adornaba el lugar. Charlotte, igual que yo, seguía observando el entorno, fascinada, detallando cada pequeño rincón y emitiendo sonidos de asombro, como una niña pequeña. Papá, por otro lado, ya familiarizado con el lugar, comenzó a revisar los materiales que el señor Heng había enviado, asegurándose de que no faltara nada. Luego se acercó a nosotras, moviendo un poco la mesa hasta colocarla en una posición ideal para que la luz del sol la iluminara. Sacó los planos de la mansión, los extendió sobre la mesa y señaló nuestra ubicación. «Ya sé qué haría», dijo Charlotte mientras se acercaba a nosotros, con una sonrisa en el rostro mientras miraba a papá. «Construiría un gimnasio de boxeo justo ahí». Señaló un área específica en los planos. «Quedaría perfecto». «Algún día lo harás», le respondió papá con una sonrisa. «Pero por ahora, ese lugar ya está reservado para una piscina junto con un jacuzzi». «Sigo pensando que tu jefa está loca», dice Charlotte casi en un susurro. «Entiendo lo de la piscina, pero agregar un jacuzzi cuando los planos ya estaban hechos, locura». Canta con una voz aguda, haciéndome sonreír. «Lo dice la persona que desea un gimnasio de boxeo». Trato de bromear con ella, quien me saca la lengua en respuesta. «Basta, niñas», nos interrumpe papá mientras observa los planos. «Al menos el señor Heng dejó los materiales necesarios. De todos modos, cualquier cosa que falte, tenemos que hacérselo saber». «¿Él estará aquí?», pregunto con curiosidad. «Es quien presta el servicio», responde mi padre. «Ayer me dijo que no estaría muy presente, pero trataría de venir cada cierto tiempo. Aún así, podemos hacerle llegar cualquier pedido a través de la señora Sarocha». Charlotte y yo asentimos. «De todos modos, si falta algo, me lo dicen a mí, ¿de acuerdo?» «Papá, no nos vamos a meter en problemas», dice mi hermana colocando una mano en su hombro. «Te lo prometemos». Charlotte me golpea suavemente en el brazo para que yo también lo prometa. «Eso espero», nos dice con una mirada intensa. «Mientras llegan los demás, dividiré el trabajo para terminarlo en el tiempo que desea la señora Sarocha». Señala los planos. «Charlotte, estarás en esta área. Es donde quieren remodelar la oficina. Solo hay que derribar 2 paredes y agrandar el espacio.
Será como una sala de conferencias o algo así. Papá le explica y mi hermana asiente escuchándolo atentamente. Becky, tú estarás en el área de la cocina. La señora Sarocha quiere cambiar el diseño de las paredes y reemplazar completamente los gabinetes. Los nuevos ya están encargados. Asiento mientras él continúa. También hay que pintar en ambas áreas. Nos señala a ambas. Tendrán un ayudante cada una. Yo me quedaré con el resto para comenzar con la piscina, que es lo más urgente. Hago un leve sonido con mi boca, entendiendo la situación. Pueden ir adelantando. En cuanto lleguen los chicos, los asignaré. ¿De acuerdo? Asentimos. Busco en la maleta las prendas de seguridad que necesito. Unos guantes gruesos para proteger mis manos, un casco amarillo para la cabeza y unos lentes de seguridad. También saco un equipo idéntico para mi hermana, que está de pie detrás de mí, esperando con las manos extendidas. Ella golpea suavemente mi casco una vez que se lo entrego y comienza a caminar a mi lado, hasta que de repente se detiene. Tengo que preguntarle algo a papá sobre la oficina, dice mientras señala la puerta corrediza. Adelántate. Toma mi hombro y me señala con firmeza. Nada de problemas, ¿bien? Pongo los ojos en blanco. Una sola vez me meto en problemas y tú y papá ya piensan que soy un caos. Me cruzo de brazos. No es como si causara desastres todo el tiempo. Me refería a que no toques nada que no debas, responde mientras descruza mis brazos. Conozco lo curiosa que eres. Hago un puchero notorio, pero ella eleva mi rostro colocando sus dedos bajo mi barbilla. Y cuando comiences a desmontar los gabinetes, ten cuidado con los puntos. Señala mi mejilla y yo asiento. Al pasar la puerta corrediza, giro la cabeza buscando el camino correcto y finalmente encuentro la cocina. Hago una mueca al observar el lugar, entendiendo perfectamente por qué la dueña de la mansión quiere una remodelación. Este espacio realmente necesita ser renovado desde cero. Tal vez tengo buen ojo para estas cosas. Después de todo, es lo que estoy estudiando. O tal vez la persona que construyó esta mansión no tenía ni idea de cómo aprovechar el enorme espacio disponible. La cocina parece demasiado pequeña para el tamaño de la casa. Una isla ocupa el centro, adornada con unos bancos pasados de moda. Lo único que realmente hace justicia al lugar son los utensilios de cocina, que parecen nuevos. Si fuera yo quien rediseñara este espacio, aprovecharía el amplio terreno para crear una cocina ideal, una que pudiera acomodar al menos a 5 cocineros trabajando cómodamente, con suficiente espacio para preparar los platos y una segunda isla de cocina para presentarlos. Sin duda, el lugar tendría otro aire. Creo que soy muy crítica. Muerdo mi labio mientras coloco los lentes sobre el casco y sigo observando. La curiosidad es mi peor enemiga. Eso me lo han dicho tanto mi hermana como mi padre. A unos metros de la cocina se encuentra la mesa del comedor, adornada con un hermoso candelabro que ilumina el espacio a la perfección. Una pared de cristal ofrece una vista espectacular del exterior. Desde esta posición, comprendo por qué la dueña de la casa desea una piscina. Sería increíble disfrutar de una vista así. El silencio en el lugar es casi abrumador, así que decido caminar más hacia el interior. Las pinturas en las paredes blancas están perfectamente escogidas. Tienen muy buen gusto en cuanto a arte. Al llegar al otro extremo del espacio, me recibe la sala de estar. Los sillones de cuero blanco contrastan de forma impecable con la luz que entra a través de otra pared de cristal. En el suelo, una alfombra blanca se extiende como un manto. Miro mis botas de trabajo y decido no entrar allí. Haría un desastre y no quiero meterme en problemas. Coloco las manos detrás de mi espalda
entrelazando los dedos para evitar la tentación de tocar algo, y sigo caminando. Busco la oficina que mi hermana va a remodelar. Una de las cosas que ambas heredamos de nuestro padre es su buen ojo para los detalles. Siempre soñó con ser arquitecto, pero nunca pudo lograrlo. Mi hermana intentó cumplir ese sueño, pero tampoco lo concretó, y ahora soy yo quien lleva ese legado. Me gusta y sé que ellos están orgullosos de mí. Mientras camino, creo haber encontrado la oficina. Entro y frunzo el ceño sin entender por qué necesita ser remodelada. Parece un buen lugar para trabajar. No le veo nada malo. Me acerco a una repisa a un lado de la oficina, llena de libros y fotografías. Sonrío al encontrar una foto de una joven señora Sarocha. En la imagen parece tener mi edad. Suelto mis manos y acaricio el marco de la foto, inclinando la cabeza mientras la observo. Debo admitirlo, es una mujer hermosa. Sus ojos transmiten tanto que parecen hablar por sí solos. En la foto está seria, con los brazos cruzados, mirando fijamente a la cámara. Sin poder evitarlo, sonrío. Me imagino en su lugar, heredera de hoteles prestigiosos, con una vida llena de lujos y sin preocupaciones. Tomo la fotografía entre mis manos y echo un vistazo a las demás en la repisa. ¿Qué haces aquí? Casi dejo caer la foto del susto. Me giro rápidamente y me encuentro con la misma señora Sarocha, de pie frente a mí, con los brazos cruzados, igual que en la foto. ¿Quién eres tú?, pregunta con un tono serio, mirándome fijamente. Por alguna razón, me quedo sin palabras. Mis manos tiemblan y siento el corazón a punto de salirse de mi pecho. Ella se ve tan diferente a la foto. Incluso su cabello tiene otro color. ¿No hablas?, insiste, dando un paso hacia mí. Finalmente reacciono, tartamudeando. Lo siento. Coloco la fotografía de vuelta en su lugar con la voz temblorosa. Lo siento mucho. ¿Quién eres tú?, vuelve a preguntar sin cambiar su tono. Soy... Mi voz parece quebrarse. Trabajo con el señor Mark, respondo finalmente, tragando saliva. Lo siento, pensé que esta era la oficina que se remodelará. Intento dar una excusa convincente. Es la que está al otro extremo, dice, señalando con el dedo antes de volver a cruzar los brazos. Su mirada es tan intensa que siento como si me escaneara. Oh, claro. Asiento rápidamente y me disculpo otra vez. Lo siento. Salgo del lugar casi corriendo. Camino apresuradamente hasta salir de la mansión, encontrándome con mi padre en el camino. Me observa con una expresión de confusión, pero no me detengo. Me dirijo hacia otro lado, tratando de calmar mis nervios y mi respiración. Finalmente, me siento en el suelo, estiro las piernas y entrelazo las manos, intentando tranquilizarme. Estoy en problemas. Estoy en graves problemas y no sé qué hacer. Por alguna razón, la señora Sarocha me intimidó de una forma que nunca antes había experimentado. Normalmente soy tímida, lo reconozco, pero jamás me había sentido tan pequeña frente a alguien. Su tono de voz, su mirada, todo en ella. Una sensación extraña recorre mi cuerpo al recordar el momento y me vuelvo a sentir nerviosa. Después de calmarme por unos minutos, me levanto del suelo y camino hacia el área donde debería estar trabajando. Le sonrío a mi padre al pasar junto a él y tomo un martillo, ignorando cuando menciona mi nombre. Sin saber por dónde comenzar, dejo el martillo sobre la mesa y tomo una paleta de metal. Decido empezar a raspar la pintura de la pared que será remodelada, dejando los gabinetes para después. El tiempo pasa volando. A lo lejos escucho el ruido de los ayudantes de mi padre llegando. Con un gran avance en la pared, dejo lo que estoy haciendo y salgo para saludarlos. Son amigos de mi padre, y es común que compartamos momentos juntos. A veces vamos a sus casas a comer o ellos visitan la nuestra.
Se alegran al vernos a Charlotte y a mí. Nadie menciona lo ocurrido con los otros 2 ayudantes que renunciaron, probablemente por instrucciones de mi padre. El ambiente animado se disipa cuando él comienza a dividir el trabajo y dar órdenes. Justo cuando todos nos disponemos a volver a nuestras tareas, aparece la señora Sarocha frente a nosotros, saludando a mi padre. «Lamento la hora en la que estoy apareciendo», dice con una sonrisa disculpándose. «Trabajar desde casa es incluso peor que estar en una oficina». Elevo una ceja. No parece en nada la mujer que me enfrentó hace unas horas en la oficina. Su semblante es completamente diferente. «Señor Mark, solo quisiera mencionarle algo». Su mirada se cruza con la mía. «Heng me dijo ayer que estarían con usted sus hijas, ¿es así?» «Oh, no». Me oculto detrás de Charlotte, quien observa a la señora Sarocha con una expresión de duda en su rostro. «Oh, sí», dice mi padre, señalándonos. «Son Charlotte y Rebecca. ¿Ocurrió algo?» Siento cómo todas las miradas se posan sobre mí y ahora me siento más pequeña que nunca. «Señor Mark, no voy a decirle cómo dirigir a su personal. Ya suficiente tengo con indicarle cómo quiero que se haga el trabajo en mi casa», dice la señora Sarocha, su voz adquiriendo un tono autoritario. «Pero, dado que estarán en mi propiedad, le pediré que no estén en lugares que no sean los ya señalados en los planos». Mi padre frunce el ceño, claramente confundido. «Discúlpeme, pero no logro entender, señora Sarocha», responde con un tono respetuoso pero intrigado. «¿Quién es la menor?», pregunta de repente la señora Sarocha, dejando a todos confundidos por el repentino cambio de tema. «Es Rebecca», responde mi padre con educación señalándome. «Pero no estoy comprendiendo muy bien lo que intenta decirme». «Dicen que los menores son los más problemáticos», comenta ella con un tono grosero. Charlotte me lanza una mirada fugaz. «Debería mantenerla bajo su vista. No quiero problemas». Mi padre me mira entonces, claramente desconcertado. «¿Podría decirme qué hizo mi hija?», pregunta con calma, aunque noto la tensión en su voz mientras fija la mirada en mí. «Estuvo en la oficina de mi esposo», responde ella, sin quitarme los ojos de encima. Mi padre se gira rápidamente hacia ella, mientras yo deseo que la tierra me trague. «Entré a la oficina de su esposo». «Indíquele que la oficina que se remodelará es la mía», añade, apartando finalmente la vista de mí. «Continúen con su trabajo». Le dedica una sonrisa a mi padre antes de alejarse. El silencio que queda después es abrumador. La tensión en el aire es palpable, y aunque siento la mirada de mi padre clavada en mí, estoy demasiado avergonzada y molesta para mirarlo. Estoy avergonzada por lo que acaba de decir la señora Sarocha y molesta por cómo lo manejó. Pudo haber sido más educada, hablar conmigo o con mi padre en privado, no exponerme delante de todos y hacer que me vieran como una niña problemática. Muerdo el interior de mis mejillas para no reaccionar impulsivamente cuando mi padre me llama, queriendo hablar conmigo a solas. Al menos él tiene educación, no como la dueña de este lugar. Les ordena a todos que continúen con sus tareas asignadas porque, después de todo, el lugar no se remodelará solo. «Mírame», me pide mi padre. Tardo un poco, pero finalmente lo hago, sintiendo que las lágrimas quieren brotar. Nos hemos alejado del grupo, estamos solos. «Lo siento», le digo rápidamente. «No quería meterme en problemas, lo siento». Él me abraza, acariciando mi cabeza con ternura. «No estoy molesto contigo, ¿bien?», me dice. Me separo un poco para mirarlo, aunque noto un leve reproche en sus ojos. «Bueno, solo un poco», añade, señalando con los dedos para indicar muy poco. «Becky, ¿qué te he dicho? Está bien ser curiosa, eso no mata a nadie,
pero no en una casa como esta, y mucho menos con una dueña como ella. Asiento, sintiéndome culpable. Tendrás que disculparte con la señora Sarocha, ¿de acuerdo? Frunzo el ceño, dejando ver mi molestia. Ella no tenía que hacerlo de ese modo, le digo, dejando salir parte de mi frustración. Pudo haberte llamado en privado o hablar directamente conmigo. Nadie hace las cosas como uno desearía, responde mi padre, acariciando con suavidad mi mejilla sana. Pero tú fuiste quien entró donde no debía, así que eres quien debe disculparse. Su tono es firme, pero comprensivo. Asiento, aunque no con gusto. Ahora vuelve a tu trabajo y ten cuidado con tu herida. De acuerdo, digo con resignación, y regreso a mi área de trabajo. Mientras tomo las herramientas, no puedo evitar pensar en la señora Sarocha. Esa no fue la primera impresión que esperaba de ella. Imaginaba algo más amable, quizá una pequeña charla en la que pudiera mencionarle cuánto admiro su visión arquitectónica. Había investigado sobre ella, conocía los hoteles que ha creado, los mismos en los que mi padre ha trabajado. El trabajo de ambos juntos es impecable. Tenía expectativas muy altas de conocerla, pero ahora estoy decepcionada. No esperaba que mi primera impresión de ella fuera esta, una mujer maleducada y grosera. No tiene ni una pizca de modales en todo su ser. Zeng, mi compañero de trabajo, me sonríe al verme, esperando que le indique qué haremos. Comenzamos quitando la pintura desgastada de las paredes para evitar que se deteriore más cuando empecemos a desmontar los gabinetes de la cocina. Él asiente en silencio, busca otra paleta de metal y se une al trabajo que ya había comenzado hace unas horas. La molestia que sentía antes pasó a segundo plano mientras hablábamos. Zeng era el más joven del grupo de trabajo de mi padre, tenía la misma edad que Charlotte, pero hablar con él era como hablar con alguien de mi propia edad. Compartía aspiraciones y sueños que, de alguna manera, sabía que lograría algún día, porque, al igual que yo, su mayor sueño era hacer sentir orgulloso a su padre.